La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres, hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de las películas, de los documentales, con Ana Pastor Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenas, Fer. Claro, en unos días en los que el calor electoral resuena por las paredes, se rezuma por todas partes, en las calles se respira. Bueno, hay mucha gente que está muy desconectada, pero con todo esto decíamos, bueno, tampoco sin entrar de lleno en la campaña política, pero sí mirar un poquito en esa dirección, en dirección a la política. Y también, claro, el referente anglosajón, los políticos anglosajones, las propuestas anglosajones, me decías, con Michelle Obama, Oprah Winfrey, con luz propia, Netflix, ¿no? Es una entrevista, es interesante porque Michelle Obama ha hecho un libro que ha ido presentando en varios lugares y esta es como la parte final, llenan prácticamente un estadio, es increíble porque es una conversación entre ellas más que una entrevista y está lleno de público y me parece interesante porque toca, si quieres te voy a enumerar los temas, ¿no? O un poco los ángulos que toma la entrevista. Habla de lo cotidiano, de lo político, de los amigos, de los errores, del racismo y de la familia. Me preocupaba más que las niñas encajaran bien y tuvieran una vida normal. Y no hay nada más normal que dos niñas jueguen en tu casa, aunque sea la Casa Blanca. Tener amigas de verdad y sentirte como una madre, como las demás. ¿Entiendes? Ir a las reuniones de padres. Barack estuvo entrenando a las Vipers, el equipo de baloncesto de las niñas. Era el entrenador. No sé si ha contado esa historia antes. Él lo ha escrito en su libro, pero el presidente era el entrenador del equipo de las niñas. ¿Y la gente alucinaba? Era un poco surrealista, probablemente más para todos los demás en el gimnasio. Si quieres vamos a ir desarrollando cada uno, pero me parece muy interesante que Michelle Obama, que además siempre ha sido bastante libre en sus exposiciones públicas, aunque durante una época la zurraron tanto que como que tuvo que dar un paso atrás. Ahora que es ya ex primera dama y que además se sienta con alguien que es su amiga, ¿no? Oprah, dos de las mujeres más poderosas seguramente en lo mediático en Estados Unidos, pues de manera bastante desinhibida o sincera, o como lo queramos llamar, cuenta muchas anécdotas y yo creo que es muy interesante. Bueno, porque podemos desgranarlo. Hay muchas cosas a las que se refiere, supongo que se refiere en el propio libro también. Creo que el libro ha sido además un auténtico superventas, ¿no? Sí, totalmente. Ya te digo que además lo han compatibilizado con estas charlas públicas que llenan lugares inmensos con gente. Además es muy chulo porque empieza en la parte de atrás del lugar en el que lo hacen, esperando a sus hijas, a las que ha pedido que están estudiando fuera, que vengan a verla, porque es el último, y es un poco como que la arropan, ¿no? Es una conversación de mujeres rodeada de mujeres y donde el público mayoritariamente son mujeres y, como tú has dicho, fue un éxito de ventas, o lo ha estado siendo, también por eso, ¿no? Y ella pues por ejemplo, ¿no? Le pregunta a Oprah por cómo es la relación entre ellos antes, cuando estaban en la Casa Blanca, entre ellos me refiero a Barack Obama y a Michelle Obama, y ahora, ¿no? Que están fuera. Entonces, bueno, cuenta que ella tiene muchísimo carácter, es de esta gente que es muy, muy impulsiva y tiene mucho carácter y que cuando se enfada, pues le deja de hablar. Lo importante es que vas a tener momentos duros. Pero si estás casada 30 años y tienes 10 años malos, yo me conformaría con eso, ¿no? Pero también dije que casualmente coincidieron con el nacimiento de las niñas. Esas dos.
Se cargaron todo el amor, vaciaron la casa de amor. Llegaron siendo muy monas y queriendo comer a todas horas. Y eran incapaces de comunicarse. Pero no puedes enfadarte con ellas porque son muy monas, son tus bebés, así que... ¿Quién más hay en la casa con quien pueda...? ¡Oh, eres tú! Es culpa tuya, Barack Obama. Entonces, bueno, Oprah le hace varias bromas de cómo es una discusión entre ellos y ella dice que sí, que tiene mucho carácter y no le importa decirlo, que eso también me parece que está muy bien, porque como también, como te decía, le han zurrado mucho precisamente por tener carácter, cosa que probablemente a un hombre pues no se le criticaría igual. Ella abiertamente lo cuenta, que cuando se enfada con su marido, pues las discusiones, la potencia la pone ella. Michelle Obama se refiere, por ejemplo, al conflicto racial en Estados Unidos, ¿no? Sí, además lo lleva a la primera persona. Yo creo que aquí es muy, muy, muy inspirador, si quieres, ver, es verdad que ella, y lo dice mucho, es una privilegiada, o sea, dentro de los afroamericanos, ella ha llegado tan lejos, aunque no venga de un mundo tan privilegiado como en el que al final acaba entrando. El racismo es un tema para ellos, ya lo fueron como pareja presidencial y ahora que está muy presente en sus vidas, en la de sus hijas, porque son negros más que nada, y porque ella, parte de la crítica que sufrió, y lo recuerda también, tiene que ver con eso, ¿no? Acordaros que la llamaban negra enfurecida, estos días que tanto hablamos, ¿no?, de racismo en España. Una de la línea de ataque de la ultraderecha y de la derecha en Estados Unidos era precisamente que era negra, ¿no? Y me gusta muchísimo cómo cuenta que al ser la primera pareja presidencial afroamericana que llega a la Casa Blanca, vivían de manera muy consciente que cualquier error que ellos pudieran cometer, cualquiera, el más pequeño o el más grande, no se les iba a imputar solo a ellos, sino a toda una comunidad en Estados Unidos. Entonces, que vivir con ese peso, además de ser difícil, era una obligación moral, digamos, ¿no? Ya lo cuenta como éramos muy conscientes de que cada paso que dábamos nosotros o nuestras hijas, o incluso su madre, que vive con ellos y vivía también entonces, bueno, podía hacer que la comunidad afroamericana de Estados Unidos fuera vilipendiada, ¿no?, por sus errores. Entonces, que cada paso que daban intentaban ser lo más pulcros posibles dentro de lo que cabe, que yo no digo que sean perfectos, pero está bien, ¿no?, escuchar a alguien tan importante decir algo así. Decías que hablaba de lo cotidiano, del racismo, también de lo político, ¿no? Todo lo que nos habíamos esforzado por hacer las cosas bien, liderar con esperanza, fomentar la bondad, la compasión y la empatía, que el mundo eligiera o bien afirmativamente o bien fueron complacientes y no votaron. Lo cual puede que doliese aún más, porque los que no votaron, muchos eran personas que nos votaban a nosotros. Así que, en cierto modo, me sentí un poco abandonada. Era como, ¿de verdad importa lo que hemos hecho? ¿De verdad? Y esa fue la parte oscura de aquella época. Sí, bueno, ahí es muy curioso porque, claro, imagínate, después de Obama llegó Trump, que es como el mismo país ha parido dos líderes tan diferentes, ¿no? Entonces ella cuenta, por ejemplo, hace alusiones veladas, digamos, a Trump. Por ejemplo, cómo vivieron el COVID ellos y bueno, pues lo mismo, ¿no? Una pareja muy privilegiada en una casa que está muy bien en Washington, se trajeron a sus hijas y a su madre. Y ¿a qué se dedicó Barack Obama? A leerse todos los papers científicos que había, intentar recabar toda la información posible para ser útil también a quien se lo requiriera. Y en un momento dado dice, porque saben, mi marido, como presidente y también ahora como presidente, tiene la manía de leer. Entonces, claro, el público se ríe porque evidentemente lo está comparando todo el rato con Trump. Y cuenta una cosa también muy, muy interesante, es que durante la campaña electoral de Biden, que sabéis que ella y Barack Obama participaron activamente pidiendo el voto demócrata para Biden, lanzó una frase que se hizo muy viral y que ella vuelve a utilizar aquí, que explica, ¿no? Ella dice algo así como, when they go low, we go high. Cuando ellos juegan sucio, nosotros tenemos que jugar limpio, ¿no? Que me parece también un buen resumen y aplicable a todo en la vida, ¿no? Cuando te están dando todo el rato y utilizando técnicas muy sucias, que de hecho allí es muy llamativo y está muy extendido, ella intentaba todo el rato transmitir ese mensaje en campaña, ¿no? Da igual lo que ellos hagan, nosotros tenemos que seguir. How we explain that when someone is cruel or acts like a bully, you don't stoop to their level. No, our motto is, when they go low, we go high. Es muy bonita la frase. Se refiere también a las amistades, abarca también aspectos particulares, ¿no?, de su vida.
Sí, los amigos. Esto es una cosa que sí que me ha llamado muchísimo la atención. Ella cuenta que tienen un grupo de amigos que se llama la mesa de la cocina o algo similar, no me acuerdo. Es un poco donde se reúnen a cenar y a comer, ¿no? Y que es siempre el mismo grupo de amigos, entre los que creo recordar que dice que está también en la entrevista Oprah. Y cómo ha variado ese grupo de amigos. Ella cuenta que por ese ansia de mantener la pulcritud, por ser una pareja afroamericana, algunos amigos entendieron perfectamente que había que ser muy pulcro con ellos, pero otros muchos, o algunos de ellos no, y que esos amigos se han quedado por el camino. Es decir, que tú cuando eres presidente no es que no te puedas dirigir igual a esa persona, que sí, y además les viene bien ese anclaje a la realidad, sino que no les puedes pedir ciertas cosas porque no está bien que hagan ciertas cosas por ti siendo quienes son, ¿no? Entonces, cómo han ido evolucionando en ese grupo de amigos quienes entendieron que su rol ahora era diferente y que no podían cometer errores y no podían equivocarse, y quienes no lo entendieron. Pero me quiero recordar que es un grupo de 17 personas, que no está mal, y que son los de siempre, no es gente a la que han ido conociendo por el camino, que se haya sumado, que es muy fácil, al éxito, ¿no?, de esta pareja. Y luego la familia. La verdad es que se han convertido en un auténtico icono para la sociedad norteamericana, para el mundo, porque la familia, yo creo que es una de las familias, parecen casi no solamente un icono por el racismo, por lo que suponía de novedad histórica que una persona de raza negra llegase a la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Pero de alguna forma en este show business en el que se convierte todo en Estados Unidos, también los políticos, y habla de su familia, ¿no? Sí, fíjate que es de doble cara esto que dices, ¿no? Por un lado está efectivamente haberse convertido en un icono, que lo son, y un espejo en el que muchos afroamericanos se hayan podido mirar, ¿no? Y por otra parte, la otra parte de la moneda es el odio que eso ha generado, ¿no? Y cómo les ha impactado de muchas maneras, ¿no? Ella cuenta que cuando la insultan con racismo o o de manera machista, le duele, ¿no? Y que hubo una época que lo pasó mal y que lloraba. Y cómo impacta eso en unas niñas. Yo recordaba al presidente Zapatero cuando estaba en Moncloa, que sus hijas tenían la edad de las hijas de Obama cuando estuvieron también en la Casa Blanca, cómo los ataques a ti impactan a tu familia, lógicamente, ¿no? Y ella lo cuenta, ¿no? Cómo intentaron proteger a sus hijas, también intentando que tuvieran una vida, entre comillas, normal, porque no la tenían. Y bueno, yo creo que la manera en la que una familia asume la decisión del padre, en este caso, de entrar de lleno, la han llevado relativamente bien, porque también están muy protegidas incluso por la policía, ¿no? Te cuentan que en la universidad y demás las hijas tienen que seguir protegidas por esa otra parte. No solo fascinan, sino que provocan mucho odio en una sociedad que todavía no ha entendido que este señor fue presidente. Pues es una conversación que se puede ver en Netflix entre Michelle Obama y Oprah Winfrey, en estas dos figuras tan icónicas de la vida política y informativa, mediática, social de los Estados Unidos. Ana Pastor, Neutral, gracias. Muchas gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Habla con Walter White. Habla con Walter White.